llamado el grafeno, aplicaciones a la electrónica y comunicaciones. Eh, no sé cuántos de ustedes han escuchado hablar sobre este material, pero este es un material que entra dentro de la categoría de nanomateriales. Así que de otro punto de vista, pues estamos tocando el tema de nanoelectrónica y nanomateriales, pero específicamente lo vamos a hacer con el grafeno. El grafeno, pues, de cierto punto de vista, eh, no es que sea tan nuevo, pero su descubrimiento sí es relativamente nuevo como tal, eh, y tiene unas aplicaciones impresionantes. Prácticamente es conocido en este momento como el material del futuro y está llevando a cabo ciertas revoluciones en estos momentos y se espera que genere más revolución en el mundo de la nanotecnología, en el mundo de la electrónica y las telecomunicaciones. Bien, mi nombre es Eduardo Castillo y vamos a iniciar el día de hoy. ¿Qué es el grafeno? ¿Qué sabemos nosotros sobre el grafeno? Es una alotropía del carbono. Es una alotropía del carbono. El término alotropía significa que estamos hablando de un material que se puede encontrar de diferentes maneras, sin embargo sigue siendo el mismo elemento químico. El grafeno es una forma de la tipo de alotropía del carbono, de la igual manera como el grafito, el diamante y el fulereno. En este caso, pues el grafeno consiste de un teselado hexagonal plano, prácticamente como un panal de abejas. El panal de abejas tiene totalmente esta estructura y está formado por átomos de carbono y enlaces covalentes que se formarían a partir de la superposición de los híbridos sp2 de los carbonos enlazados. ¿Por qué el grafeno entra dentro de la categoría de los nanomateriales? La longitud de los enlaces de carbono a carbono es de aproximadamente 1.42 angstroms. 1.42 Armstrong. Un Armstrong es 10 a la menos 10 metros. Es decir, un poquito más pequeño que un nanómetro. Sabemos que un nanómetro es 10 a la menos 9. Y que la electrónica ha evolucionado a la nanotecnología o nanoelectrónica debido a que las estructuras que ahora hoy en día conocemos tienen una dimensión nano. Y de ahí bajamos entonces de la microelectrónica a la nanoelectrónica. Y hoy en día tenemos pues circuitos integrados, transistores y cualquier cantidad de elementos que entran dentro de un circuito integrado con nanodimensiones, y de ahí vienen entonces el desarrollo de esta nueva rama de la electrónica. Esta estructura pues también se puede considerar como una molécula aromática extremadamente extensa, y aquí en este dibujo pues hacemos una aclaración muy importante. Eh, Primero que todo pues voy a decir que el dibujo de la izquierda de la parte de arriba es específicamente el grafeno. Por lo tanto, el grafeno es un material bidimensional, tiene dos dimensiones. Es como quien dice una monocapa de grafito. Es una monocapa de grafito eh, porque el dibujo de la derecha que usted ve, que tiene varias capas hacia arriba o multicapas, es precisamente el grafito. Todos nosotros conocemos el grafito. El grafito es el material que aparece en la punta de los lápices, con la cual todos pasamos por la escuela y lo utilizamos bastante en su debido momento. La estructura atómica de él es esa que vemos allí, es una multicapa de capas de carbono. La separación de esas capas y llevarla a una única, como vemos a la izquierda en la parte de arriba, viene siendo lo que se conoce como el grafeno. No podemos llamarle grafito o una capa de grafito, es incorrecto, porque el término grafito se refiere a una estructura de 3 dimensiones, que es la que vemos a la derecha en la parte de arriba. Una vez más repito, pues es como si fuese un panal de abejas formado por hexágonos de átomos de carbono, y una vez más repito, es bidimensional porque es como si fuese una hoja de papel, la cual tiene 2 dimensiones. Sin embargo, pues hago mención de que aquí hay 2 formas más alotrópicas del carbono. El que vemos a la izquierda en la parte de abajo, que parece un tubo, es conocido como nanotubo de carbono, que prácticamente viene siendo
una capa de grafito pero enrollada. Es considerada una estructura de nanoelectrónica de una sola dimensión. Prácticamente pues se considera como que tiene una sola dimensión de largo. Pues aquí lo vemos sumamente ampliado. Estamos hablando de estructuras de dimensiones nano, algo que prácticamente no podemos ver con nuestros ojos, sino que podríamos verlo a través de ciertos microscopios, como el microscopio de fuerza atómica, el microscopio de efecto túnel y otros más que tienen la capacidad para poder visualizar estas estructuras. Y esta que vemos aquí como una esfera, pues es conocida como el fullereno, otro tipo de alotropo de alotropía del carbono. El descubrimiento del grafeno es muy interesante. Recibió premio Nobel de Física en el año 2010, recientemente, y realmente fue descubierto como lo conocemos hoy en día en el año 2004. Ya le vamos a hablar un poquito sobre esa historia, pero antes de ese descubrimiento del 2004 y en la obtención del premio Nobel del 2010, hubo otros científicos pues que sí tenían el conocimiento de este nuevo material, pero en ese momento, pues hace medio siglo atrás, aproximadamente en 1930, ah, se hicieron cálculos por primera vez sobre esta estructura electrónica de bandas. Al grafeno se le prestó poca atención en ese momento eh, y durante muchas décadas, debido a que era un material, o se creía, se pensaba que era un material inestable termodinámicamente, ya que se pensaba que las fluctuaciones térmicas destruirían el orden del cristal, dando lugar a que el cristal de dos dimensiones se fundiesen. Y bajo este concepto, pues, se obtuvo una revolución en el año 2004 que le significó para los científicos Gain y Novoselov eh, la obtención del premio Nobel en el año 2010. Ellos fueron las primeras personas que consiguieron aislar el grafeno a temperatura ambiente, es decir, en condiciones normales, y se adoptó pues oficialmente en 1994, después de haber sido designado de manera indistinta en el campo de la ciencia de superficies con el término de monocapa de grafito, ¿sí? Monocapa de grafito. Y se le dio el nombre entonces de grafeno. Um, bien, ¿cómo se realizó ese descubrimiento? Ese descubrimiento fue realizado de una forma muy interesante. Prácticamente usted puede repetir ese experimento en casa sin ningún problema. ¿Por qué hubo una revolución? Pues este material inmediatamente prometió resolver los problemas que hoy en día se tienen de conectividad total. Es decir, también prometió resolver el problema de que todos los días tenemos que estar cargando constantemente la computadora o el teléfono, ya que también revoluciona automáticamente baterías hechas a base de grafeno con una capacidad superior de almacenamiento de carga. Y estos son ciertos problemas que propone resolver el grafeno. Yo le puedo garantizar que en la actualidad ya hay baterías, pero no 100% de grafeno, sino que son baterías combinadas con litio. Sabemos que las de litio eran las que más se utilizaban hasta el momento, pero hoy en día hay baterías que se venden ya por Amazon o por Alibaba. Usted puede comprar una batería hecha de grafeno junto con litio y tiene unas propiedades superiores a que usted comprase una batería solamente hecha por litio. Obviamente que se espera a que se obtengan baterías hechas solamente de grafeno. Aquí en esta fotografía le estoy mostrando el método con el cual Novosielov y Gain obtuvieron el grafeno en el año 2004. Ese proceso se llama proceso de exfoliación mecánica. Es un proceso súper sencillo. Ellos tomaron un lápiz de carbón o de grafito, eh, como quien dice, pintaron sobre un papel o lo zurraron de tal manera que se obtuviese grafito en polvo, y luego de eso agarraron tape transparente de ese que nosotros conocemos y como ven aquí
el tape pegaron sobre el polvito o algunas veces describen el experimento como que pintaron una hoja de papel y con el tape entonces lo pegaron y parte de ese grafito se pegó a la lámina de tape y luego de eso empezaron a repetir el proceso de agarrar otro pedacito de tape, pegárselo a ese que ya tenía algo de grafito y despegar. Ese nuevo pedacito de tape debe haber quedado con menos capas de grafito y ese proceso lo fueron repitiendo muchas veces y obviamente pues iban verificando en el microscopio, y fue la primera forma en la cual se llegó a una monocapa de grafito, es decir, estaban intrigados con obtener una monocapa de grafito y finalmente pues la obtuvieron en el 2004, lo comprobaron con el microscopio y de esa manera, el proceso llamado exfoliación mecánica, se obtiene por primera vez el grafeno en el año 2004. Estos dos investigadores llamados Gay y Novoselov pues son investigadores que habían hecho un estudio teórico de la existencia del material y habían predecido que se podría haber utilizado para desarrollar transistores con propiedades 100 veces más rápidos que los chips de silicio actuales. Todos nosotros sabemos que eh, el material dado por Dios para la electrónica es el silicio, es el que tiene las mejores propiedades en la actualidad. Todos los transistores se producen y los diodos se hacen a base de material de silicio. Pues el grafeno ofrece, como dicen aquí, 100 veces más rapidez de transporte o movimiento de electrones con respecto a estos materiales de silicio, lo que significa que sus circuitos integrados pues, van a ser mucho más rápidos y de otro punto de vista pues también van a necesitar menos el proceso de extracción de calor. Todos nosotros sabemos que nuestros ordenadores pues tienen un pedazo de o aluminio, no más que todo es, sí, cobre más que todo, algunos aluminio, que funciona como un conductor de calor, extrae el calor y tenemos un pequeño abanico que bota el calor del ordenador. Eso sabemos pues que se genera debido al efecto Joules físico, que al paso de electrones pues se pierde energía en forma de calor. Bueno, no se pierde, se transforma en forma de calor y nuestro abanico entonces lo extrae para que no se recalienten nuestros circuitos integrados y puedan entonces trabajar dentro de los rangos de temperatura adecuados. Pues con este material de grafeno, esto se puede mejorar por su propia naturaleza, presentan un efecto de Joules mucho menor, por lo tanto, pues necesitaríamos eh, un sistema de enfriamiento mucho más sencillo. En el caso de los circuitos integrados actuales, esa es una de las ventajas que presentan, pues hablaremos de muchas más y otras aplicaciones más que tienen estos materiales. Ah, bueno, especificando, pues estos investigadores trabajaban en el Reino Unido y en el año 2004, pues hacen este descubrimiento y se genera una revolución a nivel internacional y hoy en día, pues se fabrica mucho el grafeno para seguir haciendo avances. La Unión Europea ha designado muchos millones de dólares para tratar de obtener de forma masiva este material, ya que en la actualidad, si usted busca información, va a encontrar que un gramo de grafeno tiene un valor de 200 a 300 dólares. Obviamente, si usted compra de forma masiva, pues, o al por mayor, se puede reducir ese costo a hasta 50 dólares y pues inclusive hasta 30. Eso va a depender del fabricante y va a depender también del método de obtención, ya que existen diferentes métodos de obtención. Pero como usted acaba de ver, pues usted también podría hacer en casa, repetir el experimento del descubrimiento del grafeno. Algunas propiedades importantes del grafeno son alta conductividad térmica y eléctrica, tiene mejor conducción que el cobre, que el oro, tiene mejor conducción que estos materiales, pero como ven, es un material caro, por esa razón, pues aquí en Panamá no lo va a ver todavía, pues, pero en Europa y los países desarrollados, pues obviamente sí hay aplicaciones reales en estos momentos. Además de eso, pues tiene una alta elasticidad y dureza, tiene una resistencia 200 veces mayor que la del acero,
es más fuerte que el diamante. Hasta antes del grafeno, pues el diamante era considerado el material más fuerte. Sin embargo, pues el grafeno se lo lleva. Además de eso, pues con esa elasticidad y dureza se pueden crear teléfonos muy elásticos, con pantallas táctiles flexibles. Eh, Además de eso, pues puede reaccionar químicamente con otras sustancias para formar compuestos con diferentes propiedades, lo que lo dota a este material de un gran potencial de desarrollo. Soporta la radiación ionizante, es muy ligero como la fibra de carbono, pero mucho más flexible y como le mencioné hace un rato, pues experimenta menor efecto Joules, por lo tanto se calienta menos cuando pasan los electrones que los materiales que nosotros conocemos en la actualidad. Y obviamente pues tiene un menor consumo de electricidad debido al efecto Joules. Algunas aplicaciones en la electrónica podemos mencionar, pues, el grafeno tiene propiedades ideales como para ser utilizado componente en un circuito integrado. También es un material transparente, así que permite la obtención de pantallas transparentes, tanto para teléfonos como para tablets, como para ordenadores. Y tiene una alta movilidad, lo que permite que sea utilizado como canal en transistores de efecto Joule porque presenta un bajo nivel de ruido también. En diciembre del 2008, la IBM había anunciado que había fabricado y caracterizado transistores operando a frecuencias de 26 GHz. Y en febrero del 2010, la misma compañía anunció que la velocidad de estos nuevos transistores alcanzaban los 100 GHz. En el 2011 habían alcanzado 150. Estamos hablando de un material de grafeno. Es decir, los electrones pueden viajar más rápido que en cualquier otro material a temperatura ambiente. El grafeno, que es lo mismo decir una hoja de grafito de un solo átomo de espesor, es un nuevo material que combina aspectos de los semiconductores y los metales. Eh, pues la única dificultad que tenemos de este material en el mercado pues es la producción masiva de este material, porque los métodos de obtención actualmente no permiten una obtención masiva, eh, y pues para que se minimice el costo del material tiene que encontrarse la forma de producirlo de forma masiva. Aquí tenemos su dibujo de panal de abeja de forma bidimensional, como lo es. Eh, Más adelante voy a mencionar otras aplicaciones más que tiene el grafeno, pero a mí me encanta siempre hablar sobre el ángulo mágico del grafeno. Así fue llamado por los científicos que lo descubrieron. Este es un fenómeno totalmente nuevo, nació en el año 2018, es decir, en el año 2018 fue que se llegó a dar este descubrimiento. Lo hizo lo hizo un científico español que en ese momento pues trabajaba en el Massachusetts Institute de Tecnología de Estados Unidos. Eh, y este material pues bidimensional que ya lo conocemos como una lámina de carbono de un átomo de grosor, eh, se le encontró una propiedad impresionante, la cual consiste en lo siguiente. Se habla de un ángulo mágico cuando se colocan dos capas de grafeno, una encima de la otra, pero rotadas en un ángulo exacto de 1.1 grados. Ahorita vamos a ver un esquema que ejemplifique esa situación. Y si nos preguntamos qué tiene de especial esta situación, bueno, eh, lo especial es que el grafeno en condiciones normales es un material convencional, es decir, es un conductor, pero es mucho mejor que los conductores normales, similar al cobre en sus propiedades electrónicas, pero tiene mejor conductividad. Pero con el ángulo mágico nace un mundo de nuevas propiedades naturales, cuánticas, como es conocida la superconductividad. No sé cuántos de ustedes conocen en qué consiste la superconductividad, yo creo que pocas personas conocen eso, así que vamos a hacer un énfasis en este punto, ya que el grafeno con estas condiciones presenta la propiedad de superconductividad. La superconductividad es una propiedad de los materiales. Los materiales en su naturaleza pues no se pueden encontrar
como superconductores. Cuando yo hablo de un superconductor me refiero a que la resistencia eléctrica se hace cero. Es decir, ahí no tenemos la existencia del efecto Joule, desaparece totalmente. Nuestra resistencia se hace cero y tenemos entonces una supercorriente y no hay pérdida de energía. Y de ahí entonces nace un mundo de aplicaciones más, que es el mundo de la superconductividad, de la cual le vamos a hablar un poquito nomás porque hoy no es el tema ese. Simplemente el grafeno con esta condición especial del ángulo mágico presenta la propiedad de superconductividad y como la superconductividad es una propiedad cuántica de los materiales, puede explicarse en base a la mecánica cuántica. Entonces nace un mundo más de propiedades y aplicaciones electrónicas, nanoelectrónicas y obviamente en telecomunicaciones también, ya que todo se basa en circuitos integrados. El primer dispositivo se publicó en el año 2018, pues, y fue obra del español Pablo Jarillo, pues trabajaba en el MIT en Estados Unidos. Estamos hablando del ángulo mágico de grafeno. Ellos decidieron crear su propio ángulo mágico de grafeno. Eh, Él fue una de las primeras personas que logró desarrollar esto. Lo hicieron con un microscopio óptico, pues tenían que alinear láminas de grafeno en un ángulo de 1.1 grados para luego estamparlas una sobre la otra, como si fuese colocar una hoja de papel sobre la otra, y tenían que garantizar la posición de ese ángulo. Ah, este dibujo que está aquí representa lo que estamos hablando. Aquí tenemos dos láminas de grafeno, uno sobre la otra, generando un ángulo de 1.1 grados. Generando un ángulo de 1.1 grados. Bajo esta condición específica, este material presenta la propiedad de superconductividad. ¿Y qué es la superconductividad, señores? En 1911 eh, se obtuvo el primer superconductor en el planeta Tierra. Así que estamos hablando de hace más de un siglo. Eso fue en Holanda, en el laboratorio de Leiden. Un físico holandés llamado Kamerlingh Onnes estaba estudiando las propiedades eléctricas de los materiales y como ya se había obtenido helio líquido 3 años antes, por primera vez en la historia, cuya temperatura del helio líquido es de menos 269 grados Celsius, es decir, 4 kelvins, estamos hablando de una temperatura sumamente fría. Usted puede compararla si el congelador de su casa trabaja a menos 2 grados. Así que estamos hablando de menos 269 grados Celsius. A esa temperatura se logró enfriar el mercurio en ese momento, en 1911, y se demostró experimentalmente que su resistencia eléctrica disminuía linealmente, como lo hacen todos los metales, pero a cierta temperatura en específico, la resistencia eléctrica se hacía cero. Es decir, desaparecía la pérdida de energía que puede existir en un material. Y precisamente en pantalla tengo una animación en este momento que representa gráficamente lo que es la resistencia cero. Ahí vemos 16 átomos de cualquier material, en este caso podríamos decir que sea de mercurio, 16 átomos de mercurio, y vemos que una pareja de electrones se mueve en medio de los átomos de la red cristalina y no experimenta ninguna colisión. El hecho de no experimentar ninguna colisión significa que no hay resistencia eléctrica, nada se opone al movimiento de esos electrones, fluyen como Pedro por su casa. Esos electrones, en teoría de superconductores, se llaman pares de Cooper, pares de electrones, y los portadores de carga entonces son pares de electrones. A diferencia de los semiconductores, donde los portadores de carga son electrones y huecos, ¿sí? A diferencia de los metales, donde los portadores de carga son electrones individuales, no pares. Bueno, aquí hay una teoría grande que entra en esta materia, no la vamos a ver, pero aquí lo que me interesa es que usted observe y comprenda que si no hay colisión con esos átomos, no hay resistencia eléctrica. En el caso de un metal, en vez de ser dos electrones, se movería uno, pero ese electrón chocaría con esos átomos de la red cristalina, y eso es lo que usted y yo conocemos hoy en día como resistencia eléctrica. Lo mismo pasa en el caso de los semiconductores. Esos electrones pierden su energía cinética, que es la energía que tienen en virtud de su movimiento, cuando chocan con un átomo,
y esa energía cinética pues se transforma en forma de calor. Eso es superconductividad y gráficamente pues le presento aquí eh, la gráfica que representa cómo la resistencia se hace cero. Al hacerse la resistencia cero, nace un nuevo estado llamado estado superconductor. La gráfica que señalan con la flecha que dice superconductor es un superconductor cuya resistencia en la temperatura Tc se hizo cero. Así que entre 0 Kelvin y Tc, la resistencia de ese material es cero. Y eso significa entonces que nace una nueva cantidad de materiales que en ese estado no tienen pérdida de energía, se generan campos magnéticos enormes. Los campos magnéticos más grandes en el mundo son hechos a base de superconductores, son los que se utilizan para los aceleradores de partículas, y una de las aplicaciones más importantes de estos materiales son en la resonancia magnética que se usa en los hospitales para obtener las imágenes del cuerpo humano. Ellos la hacen a base de superconductores, es como se generan los campos magnéticos que trabajan allí. Esa temperatura TC se llama temperatura crítica, es una característica de cada material, lo que significa que cada material tiene su propia temperatura crítica y se puede convertir en superconductor si posee la propiedad de convertirse, como puede no convertirse en un material superconductor si simplemente no posee esa propiedad. Es decir, todo material tiene la posibilidad de convertirse en superconductor si su resistencia se hace cero a cierta temperatura, como hay ciertos materiales que simplemente no tienen esa propiedad. Entonces, ¿por qué le hemos mencionado este comportamiento del grafeno? Pues obviamente en el año 2018, hace 3 años atrás, ocasionó otra revolución enorme en el mundo de la tecnología, porque un material superconductor, uno, tú puedes crear circuitos integrados que no tengan pérdida de energía. Es decir, vas a tener tarjetas madres que no presentan pérdida de energía. No vas a necesitar extraer calor de esos ordenadores y tendrías lo que se conoce como una supercomputadora. Y eso está relacionado con las supercomputadoras cuánticas de las cuales hablan por ahí. Obviamente que tanto esa aplicación como muchas otras, de tener cableados donde no hay pérdida de energía, los cuales existen en algunas ciudades grandes, se puede buscar artículos y va a encontrar que hay ciudades donde se han creado cableados con superconductores. Es más, eso lo venden. Eso lo venden como pan caliente. Lo compran a compañías en Estados Unidos, en China. Ellos venden cable superconductor. Lo único, pues, que es un cableado un poco caro. Cuesta casi $100 el metro o 70, 80 por ahí, no recuerdo exactamente. Pero por ahí ronda el precio del cable superconductor y se vende. Y hacen muchas aplicaciones reales con esos materiales. Pues la más grande es la que le digo de generación de campos magnéticos en los aceleradores de partículas. Pues además de eso, debido a que presentan una propiedad especial con respecto al campo magnético, estos materiales pues presentan que en estado superconductor repelen el campo magnético del interior y generan lo que se llama una levitación magnética con estos materiales. Y esa es la base de los trenes maglev que hace ya más de 20 años existen y circulan en los países grandes, llamados trenes de levitación magnética, conocidos como maglev de Magnetation Levitation. Y pues estos trenes pueden alcanzar una velocidad de 500 metros sobre segundo, 500 metros por hora, sin que haya fricción entre el riel y el mismo tren, ya que se mueve a través de la levitación magnética. Pues el grafeno presenta esta propiedad también desde el año 2018 y obviamente sumándole las propiedades que tiene el grafeno en condiciones normales, sumándole ahora las que tiene de superconductividad, pues obviamente es conocido como el material del futuro. Ahora bien, la superconductividad, pues, ¿por qué no la vemos tan comúnmente en la tecnología? Pues hay un problema. La obtención del estado superconductor necesita de un gas criogénico, puede ser helio líquido o nitrógeno líquido, eso va a depender de la temperatura crítica de cada material. Eh, si el helio líquido tiene una temperatura de 4 kelvins, el nitrógeno tiene una de 77, es decir, menos 196 grados centígrados, es decir, es una temperatura más cercana a la temperatura ambiente, pero sea como sea, pues es costoso, el sistema de enfriamiento es costoso. En los ejemplos que yo le he hablado, pues
se ha creado el sistema de enfriamiento, lo tienen. Eh, Esto, esa es una de las razones por las cuales una resonancia magnética cuesta caro. Eh, pues entonces las aplicaciones serían caras y obviamente por eso no se hacen en todos los sentidos hasta el momento, pues, y una de las ideas que se tiene, pues, o uno de los objetivos a nivel científico es poder encontrar superconductividad a temperatura ambiente, y de paso, pues el año pasado se obtuvo superconductividad a temperatura ambiente, pues de eso podríamos hablar también, pero ese es otro mundo, pero ya se obtuvo superconductividad a temperatura ambiente. Obviamente se obtuvo a grandes presiones y no va a haber aplicaciones a grandes presiones, necesitamos que sean a presiones más considerables. Bien. Ah, finalmente, pues vamos a anunciar algunas otras características del grafeno, ¿sí? Eh, el grafeno perfecto se constituye exclusivamente de las celdas hexagonales de las cuales ya hemos hablado. Porque si tenemos celdas pentagonales o heptagonales, eso ya serían defectos dentro de la estructura de este material y obviamente cambiaría sus propiedades. Es más, la presencia de una celda pentagonal aislada eh, representa o el plano se arruga en forma cónica, o la presencia de 12 pentágonos podría estar creando un fulereno, que fue la esfera que vimos al inicio. Y de la misma forma, pues la inserción de un heptágono le daría forma de silla, y los nanotubos de carbón, pues de pared única, son cilindros de grafeno. Que fue lo que hablamos hace rato sobre él, ¿no? Y hemos mencionado anteriormente porque el término del grafeno debe ser usado solo cuando se trata de las reacciones, las relaciones estructurales u otras propiedades de capas individuales. Creo que también le mencioné pues que no es correcto utilizar el término para una sola capa, un término que incluye el grafito, porque ya hablamos que el grafito se refiere a tres dimensiones o una estructura tridimensional. Sin embargo, pues el caso del grafeno es una estructura bidimensional. Ah, esta propiedad ya la vimos. El grafeno pues puede producir cables de alta velocidad. Investigadores pues de la Universidad de Cambridge lograron que el grafeno fuera capaz de captar una gran cantidad de luz, lo que se puede utilizar en la creación de cables de fibra óptica muy veloces que se beneficien de otra de las propiedades del material. Los electrones se desplazan rápidamente en él y prometen cables de grafeno que podrían mover información en él. Es decir, se prometen cables de grafeno que podrían mover información cientos de veces más rápidos que los que nosotros conocemos en la actualidad. Y eso en condiciones normales, no estamos hablando de sus posibilidades de funcionar en estado superconductor. Es decir, sería crear cableado de bicapas formando un ángulo de 1.1 y habría que enfriar eso, crear un sistema de enfriamiento para que funcione de esa manera. Eh, Así que esto se podría utilizar en el área de las telecomunicaciones para la instalación de redes más veloces, aumentando así la capacidad y rapidez de Internet, la telefonía móvil, en definitiva, pues todas las comunicaciones que se llevan a cabo en este momento, pues tendrían una evolución con este material, ¿no? Eh, Creo que también les mencioné un poco lo que hablamos pues de las superbaterías, pues uno de los descubrimientos más importantes relacionados con el grafeno, el campo de las baterías, donde la tecnología permite dispositivos que funcionan durante pocas horas hasta requerir una carga eléctrica que puede durar otras varias horas, degradando la experiencia del uso de nuestros sistemas móviles, tablets y computadoras portátiles. Con el grafeno esto se puede mejorar mucho más. Además, pues mencioné las pantallas táctiles flexibles. Les vamos a mostrar algunas ilustraciones sobre ellas, de las cuales han sido desarrolladas en la actualidad. Pues al ser capaz de conducir electrones de una forma casi sin calentarse en el proceso, es decir, casi que no existe el efecto de Joule, los investigadores de la Universidad de Texas y de la Universidad de Corea del Sur descubrieron que una lámina de grafeno puede usarse en el desarrollo de pantallas táctiles.
las cuales ya han sido desarrolladas por ellos. Creo que no han salido al comercio, pero sí se han presentado ya en convenciones en Europa hace 1 o 2 años, antes de la pandemia, ya se estaban presentando, aprovechando el hecho de que una lámina de grafeno puede ser totalmente transparente, ideal para colocar sobre un panel de píxeles sin disminuir el brillo de su retroiluminado. Y además esa delgada lámina de grafeno sensible a la conducción eléctrica, y además eso captaría nuestros toques, eh, por lo cual puede ser muy flexible, aportando lo que podrían ser futuras pantallas táctiles flexibles, lo que bien podría acompañarnos de la tecnología OLX flexible para el desarrollo de esta clase de tecnología. También pues podemos tener audífonos y parlantes más profesionales. En la Universidad de California se estuvo desarrollando el mercado del audio gracias a sus audífonos y parlantes de grafeno. Se mejoró la tecnología. La idea es crear un diafragma hecho de grafeno que se coloque en medio de dos electrodos para crear un campo magnético, tras lo cual el grafeno vibra y produce sonido. Las cámaras fotográficas pueden ser 1000 veces más sensibles también. Básicamente la cámara puede estar compuesta de un lente por el que pasa la luz y que luego llega a un sensor captándola y transformándola en una información digital. Los investigadores de la Universidad de Singapur lograron crear un sensor hecho a base de grafeno, aumentando la sensibilidad del dispositivo unas 1000 veces en relación a las tecnologías actuales, CMOS o CCD, que ya se conocen. Aquí le dejo algunas de las aplicaciones o usos del grafeno. También se puede utilizar como una tinta conductora, sensores químicos, luces LED, componentes para la aviación y los automóviles, células solares y superbaterías, pantallas flexibles, transistores y detectores. Ya hemos mencionado algunas de estas. Y aquí le dejo algunas imágenes. Aquí le dejo algunas imágenes de las investigaciones que se han llevado a cabo sobre el grafeno. Pues aquí puede observar estos teléfonos súper flexibles a la izquierda en la parte de arriba, y que también se puede enrollar en la muñeca de su brazo. También se puede doblar así como ven allí. Y las demás ilustraciones pues muestran prácticamente la posibilidad de tener pantallas transparentes, y de esa manera pues se mejoraría la tecnología de la telefonía. Y aquí vemos también otra imagen que más que todo se refiere a las pantallas transparentes y táctiles y flexibles que puede tener esto, la aplicación a lo que viene siendo la telefonía de el grafeno. No, con eso estamos terminando nuestra presentación. Espero que les haya gustado. Espero que hayan comprendido qué es el grafeno, para qué sirve y cómo está evolucionando la tecnología. Si tienen alguna pregunta, pues obviamente estamos dispuestos a respondérsela. Muchísimas gracias, Magister Eduardo. Eduardo, iniciamos el periodo de preguntas y respuestas. Si alguien tiene alguna pregunta, puede hacerlo directamente en el chat de Meet o a través de los números de teléfonos proporcionados anteriormente. A ver, por acá tenemos mano levantada de Ricardo Pineda y Janina Moitán. Si tienen alguna pregunta, por favor, pueden escribirlo mediante el chat de Meet. O sea, sí tengo preguntas, lo que pasa es que es un poco largo, entonces no me tomaría un poquito más de tiempo
escribirlo. No sé si puedo preguntar desde acá. Sí, claro, cómo no. Sí, sí puedes. Bien, usted mencionó sobre las baterías de los celulares. Yo quería saber si ya estaban trabajando con eso en los celulares o no, porque yo tengo una curiosidad. Yo me acuerdo antes cuando compraba celulares, al año, antes del año, había que sustituir las baterías. Hoy día los celulares, la gran mayoría, vienen sellados en la parte de atrás, no hay manera de sustituirlo, pero sí me he dado cuenta que la batería tiene mucha más duración. De hecho, yo tengo un celular de hace 4 años, yo jamás le he podido cambiar, ni le cambio la batería porque no necesita, está sellado, no hay manera de abrirlo. Entonces sí quisiera saber si están hechos ya con eso, con ese material. Entiendo la inquietud. Ok, ese celular que ustedes tienen en la actualidad, lo más probable es que tenga una batería hecha de litio, que es el material que se estaba utilizando en la actualidad y presentaba las mejores propiedades de mantener una carga duradera. Pero aún y así, una persona que utiliza un teléfono constantemente, que recibe muchos WhatsApp o muchas, ¿cómo se llama? Mensajes de redes sociales, Instagram, Facebook, etcétera, etcétera. Todo eso va generando un consumo de la batería y obviamente por lo general, pues al final del día tenemos que estar cargando el teléfono nuevamente. Su celular lo más probable es que no tenga una batería de este tipo, pero si usted entra a Alibaba o entra a Amazon y usted busca baterías de grafeno. Yo estuve buscando recientemente y me pareció haber visto baterías de grafeno solamente, pero las que sí vi con mayor facilidad fue baterías hechas parte de grafeno y parte de litio, es decir, en conjunto. Al haber mezclado los dos tipos de materiales se mejoraron las propiedades de las baterías y esas baterías presentan una mayor duración y obviamente estamos hablando de mayor duración de carga, es decir, almacena la carga mucho más tiempo y además de eso pues debe tener un tiempo de vida mucho mayor que la que tiene su teléfono actualmente si tiene una batería de litio. Ahora, una batería hecha solamente de grafeno obviamente tiene que tener unas propiedades mucho mejores, hablando de las dos propiedades, tiempo de carga y tiempo de durabilidad. Ahora, eso es lo que se tiene en el mercado ahorita. Si ve, ya se puede comprar una batería hecha a base de este material, pero todavía no hecha, como digo, al 100% de grafeno. Ahí hay que ver dos temas. Si es hecha una batería 100% de grafeno, hay que ver el costo que tiene esa batería y si es rentable para las personas, ¿no? Porque esa es una de las razones por la cual actualmente no sale mucho al mercado. Sin embargo, se está trabajando en que se disminuya el costo, por eso va a depender de los procesos de fabricación y obtención del grafeno. Eso es lo que yo le podría decir en este momento. Ahora, por ejemplo, baterías de carro también, se necesita que las baterías de los carros vengan con estos materiales. Obviamente que eso no le va a gustar a los que le encanta vender batería, pues usted tiene que cambiar su batería de auto una vez cada 2 años. Entre 18 meses y 24 meses usted debe cambiar la batería de un carro, pero fácilmente usted podría tener una batería que le dure 6 años. Hay baterías de Mercedes-Benz, yo no sé de qué la hacen lo de la Mercedes-Benz, pero una batería de un fabricante Mercedes-Benz le puede durar 4 años sin ningún problema. Ok, muchas gracias. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Sí, alguien preguntó allí en el chat. Ok, profe, dice, ¿existen desventajas en cuanto a la aplicación del grafeno en la electrónica? Bueno, no sé a qué se refieren con desventaja, pero todo lo que yo he visto es que tiene ventajas con respecto a la actualidad. Tiene ventajas con respecto a todo lo que tú conoces en la actualidad. El único problema que tiene, y es el mismo problema que tienen los materiales superconductores, que es, en el caso del grafeno, es la obtención masiva de grafeno
porque al obtener tu grafeno de forma masiva es la única manera en que tú puedas disminuir el costo, ¿sí? Es la única manera en que tú puedas disminuir el costo del material. Imagínate, estamos hablando de lo más barato y comprando en grandes cantidades, $30 el gramo de grafeno. Significa que si tú fabricas un celular con pantalla táctil de grafeno, pues ese celular no va a ser barato. Obviamente va a tener toda una modernización. Imagínate tú una pantalla flexible, transparente. Es decir, desde el punto de vista de la electrónica, el material como tal tiene mejores propiedades que el cobre, que el oro, que la plata, que el silicio, que el germanio, que el arsenuro de galio. Tiene mejores propiedades que todos esos materiales desde el punto de vista de la conducción eléctrica. Mejores propiedades, así que tiene mejores ventajas. Y como hemos mencionado, pues tiene una gama de aplicaciones que los otros materiales no tienen. La única desventaja, bueno, yo no le llamaría desventaja, ese es un problema tecnológico, que es lo que te mencioné, la obtención del grafeno en forma masiva. Ok, muchísimas gracias, Magíster Eduardo Castillo, por compartir sus experiencias. Un fuerte aplauso. Ahora damos lectura al certificado y reconocimiento al Magíster Eduardo Castillo. Universidad de Panamá, Centro Regional Universitario de Bocas del Toro, Facultad de Informática, Electrónica y Comunicación. Certifica que Eduardo Castillo participó como expositor en la Semana de Actualización Tecnológica, dado en la ciudad de Changuinola, provincia de Bocas del Toro, a los 19 días del mes de octubre del año 2021. Muchísimas gracias, Magíster. Ok, muchísimas gracias a todos ustedes por la atención. Espero que le haya gustado el tema. Es un material bastante nuevo. Así que pienso que pronto estaremos viéndonos nuevamente y la próxima vez pues será en vivo. Y si es la próxima vez en vivo, pues hacemos una demostración experimental, ya que a mí me encanta hacer presentaciones con demostraciones experimentales. Gracias, profesor. Profesor Castillo. Daniel Serrano le habla. Gracias, profesor Daniel, gracias. A la orden siempre. Nuestro mundo está creado en la biología.